De mañana con Monumental. De mañana con Monumental. Sí. Acompañarnos un día más en su revista De Mañana con Monumental. Laura Ávila les da la más cordial bienvenida al ser las 9 de la mañana con 12 minutos. Hoy les traemos un tema que a más de uno le va a hacer la boca agua, y es que hoy vamos a conversar sobre el vino. Muchas cosas se han dicho sobre los beneficios de esta ancestral bebida, pero siempre hay que tener un equilibrio y hay que tomarla con moderación. Pero dejemos que sea la nutricionista Ligia Chávez quien nos profundice en el tema, y ya está acá con nosotros la consentida del público, la doctora Ligia Chávez. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. Muy buenos días, muy contenta por traer este tema que me parece que Costa Rica ha incursionado en los últimos años en un consumo de vino muy diferente a hace muchos años. Pero vamos a empezar con algo que es bien importante. Se puede recomendar el consumo de vino al que toma licor. Al que no toma licor, no. Ese es un principio que tiene que ver con las recomendaciones sobre bebidas alcohólicas. El que es abstemio, el que tiene una complicación hepática, una cirrosis, el que no le gusta porque nunca le ha gustado, esos que no se comen ni un confite de guarito, ¿verdad? Ni el rompope porque tiene licor. A esas personas no le podemos recomendar nunca el consumo de alguna bebida alcohólica, ni mucho menos a una persona que es ya alcohólica. Recordemos que el alcoholismo, podríamos decir, que es aquel consumo donde yo no puedo vivir sin el alcohol. Entonces ahí hay una dependencia y toda una historia muy diferente, y que también es muy lamentable. Por eso que hablar del vino hay que tener ciertos cuidados. Hoy vamos a rescatar la evidencia científica que está mostrando cómo algunos de los componentes del vino protegen cosas que a nosotros nos interesan mucho, y pensando como ticos, para arrugarse menos, el envejecimiento, que mi cabeza funcione bien, que no me acuerdo los números de teléfono, Alzheimer, que el cáncer, que yo vengo de una familia que padece cáncer, ay, yo no quiero tener, qué susto me da, me salió una pelota que no sea. Bueno, protección contra el cáncer. Ay, que en mi casa hay infartos y que soy hipertenso. Bueno, se ha encontrado protección cardiovascular. Todos estos estudios obviamente se realizan en países donde se consume habitualmente. No ahora que más de uno escucha el programa y dice, bueno, voy a cambiar el whisky por una copita de vino. Hay características muy diferentes, y aquí es donde nosotros en este espacio insistimos mucho en que la alimentación es un acto como de mucho respeto, porque es el darle al organismo lo que necesita para vivir. Entonces, el vino, dentro de la cultura mediterránea, está inmerso en ese proceso de ingerir los alimentos, en todo ese respeto, en toda esa costumbre, en esa armonía, si se quiere. Algunos le dicen, va más allá, y es la parte espiritual del consumo de los alimentos. Es como la ceremonia, como las familias que tienen sus vinos de la casa, ¿verdad? Y entonces sacan esa botella que es únicamente para el consumo de la familia, con los cultivos ahí mismo y cosas así. Entonces podríamos decir que ese hecho marca ya una gran diferencia, porque uno dice, no, yo me voy a tomar el vino solo, así viene un partido, ¿verdad? Como el que se está tomando una cerveza y está viendo un partido. Pero no, es que el vino, cuando se hacen los estudios de su consumo, es el vino que se acompaña a las comidas, tiene un efecto diferente. Qué interesante, ¿cómo puede ser que el hecho de que yo me esté tomando una copa de vino, lo esté acompañando con quesos, con comida, con una carne, con una ensalada? Resulta que, como se está haciendo la digestión, la absorción del vino con todos sus componentes es más lento, entonces le permite al organismo que actúe como antioxidante. Esta palabra antioxidante que a veces nos cuesta entender, eso es, le voy a decir,
Se viene un aguacero terrible y yo tengo una sombrilla, entonces el antioxidante es la sombrilla porque va a evitar que a mí el agua me caiga encima. Y está lloviendo peor, con viento de abajo para arriba, entonces ando una capa que me llega de arriba hasta abajo junto con la sombrilla y las botas. O sea, máxima protección y no me voy a mojar y no me voy a enfermar. Entonces, cuando estamos hablando de la capacidad antioxidante, es andar uno bien cubierto celularmente para que ningún agente me vaya a ocasionar un daño. Entonces, ahí es donde van los estudios. Cuando el vino se acompaña de las comidas, la capacidad para defendernos se aumenta. ¿Ve? Entonces, ahí ya hay una característica diferente. Y otra cosa interesante es cuando se hacen estudios en personas adultos mayores para ver el Alzheimer, la demencia senil, todas esas cosas, y han encontrado que como que el cerebro está más lúcido en aquellas personas que son consumidores de vino. Incluso estudios de protección cardiovascular más en consumidores de vino que en abstemios. Porque uno podría decir, ese sí es sanitico, no toma nada de alcohol. Si acaso el alcohol para fricciones, cuando se pone una inyección, ¿verdad? Que ese es como el chiste, ese no puede ni verlo. Pero cuando en estos países mediterráneos se han hecho comparaciones entre los que no toman licor y los que toman vino, el vino tiene una mayor protección. Y en esto del cerebro, las investigaciones van más allá para ver cómo esta barrera encefálica, o sea, nosotros tenemos una protección en la cabeza muy linda porque el cuerpo siempre trata de proteger el cerebro porque es como el centro de la vida, es el motor, no es necesariamente el corazón, sino la cabeza siempre está protegida. Entonces vemos cómo los estudios, sobre todo en ratas que se han hecho para ver qué es lo que está pasando con esas sustancias que tiene el vino, es que logra romper un poco esa barrera en la cabecita y entrar como una capacidad antioxidante. De hecho, las investigaciones van más allá sobre la formación de tumores y la capacidad de proteger la célula, y otros dicen hasta el ADN. Son cosas muy interesantes porque recordemos que el vino viene de una uva. Entonces, una uva que se fermenta, que se produce el resveratrol, que es uno de los fenoles o los antioxidantes más fuertes. Incluso se le han encontrado 500 componentes, y estos antioxidantes tienen que ver con evitar la oxidación. Para nosotros la oxidación es muy fácil de entender cuando usted un clavo oxidado le cae en un pantalón o en una camisa blanca y usted dice, aquí no hay como quitar el óxido, ¿verdad? Que esa es como la mancha de ropa que no se la saca nadie, ¿verdad? Eso es una oxidación, es un daño celular irreversible. Entonces, resulta que los fenoles, que son el nombre que se le dan a todas estas sustancias, son capaces de evitar, de prevenir o de mejorar la respuesta ante un agente dañino, algo que nos vaya a causar problemas. Entonces es bueno tomarlo en cuenta cuando uno va a acompañar una comida con una bebida alcohólica, si le gusta el vino, porque esa es otra cosa, si le gusta, tomarlo en cuenta. Doctora, y estamos hablando del vino, pero es que hay muchas variedades de vino. Está el vino tinto, el vino blanco, el vino rosado, incluso hay vinos de frutas que no tienen licor, ¿verdad? ¿Cualquiera de estos vinos aporta estos beneficios? Sí, incluso la uva lo tienen también. Entonces, sí, pero es muy interesante con las uvas porque la uva es su semilla. Si uno quiere hacerse un batido de uva en la casa, y licúa, pone la licuadora las semillitas, ojalá se rompan con todo y semillas. Cuando la semilla se abre, muchos de los antioxidantes están concentrados ahí. Y otra cosa que se ha encontrado es que en la piel de la uva, que mucha gente se la quita, ¿verdad? Sí. En la piel, entre la piel y la parte carnosa, también hay muchos antioxidantes. O sea que lo mejor es comerse la uva entera, ¿verdad? Porque ahí están esas sustancias protectoras. Entonces, en los procesos de fermentación y de elaboración de los vinos, el vino tinto, el Cabernet Sauvignon, por ejemplo, se le ha encontrado efectos protectores increíbles por el tipo de uva y por ese color tan fuerte que tiene. Pero también
algunos de estos componentes quedan en los otros vinos con las otras coloraciones, en diferentes concentraciones, diferentes aromas, diferentes sabores. Y recordemos que los vinos, muchas se ponen en barriles para que la madera, y yo conocí, por ejemplo, en Argentina, barriles traídos de, creo que eran de España, que conferían un sabor. Eso es tan interesante, ¿verdad? Porque cuando uno cocina en la casa, por ejemplo, toda esta era moderna de las ollas, ¿cómo es que se llaman estas ollas? Las ollas de presión, las ollas mágicas, las ollas de cocimiento lento. El material de las ollas. Acero inoxidable. Esa palabra se me había ido. Entonces, el acero inoxidable es el material que menos le confiere aroma, es como neutro. Usted puede hacer en acero inoxidable un picadillo, una carne, algo a base de tomate y no se le arranca la pared de la olla, por decirlo de alguna manera, claro. ¿verdad? Entonces, en el arte culinario, cuando usted tiene un recipiente, este tiene que ser lo más neutro para que no le confiera aromas, sino que se cocine realmente lo que usted está poniendo ahí. En el caso de vino, como es una bebida que se fermenta y que pasa por diferentes procesos, el material de donde se almacena pasa a ser muy importante. De hecho, hay árboles que son increíbles, famosos, y ahí es donde vienen todos los secretos y mitos, ¿verdad? De que yo tengo un barril mejor que el otro porque este es de la zona tal, y es todo un arte lindísimo. Por eso digo que el vino se puede disfrutar siempre y cuando no haya problemas de alcoholismo, porque usted puede tener acceso a una cultura, a toda una línea de vida, como se hacía la chicha con los indios, y entonces todos esos métodos, podríamos decir que en cuanto al vino, que ese es un tema que hoy queremos discutir, y ojalá nos hagan bastantes preguntas referente al vino para aclarar. Parece que el arte de consumir el vino va más allá de solamente tomárselo, ¿verdad? Sino las técnicas para abrirlo, y las copas en las que se pone, y que cuando usted lo va acercando, el aroma que llega, y esto para los tomadores de café podríamos hacer una relación, porque hay gente que tal vez está en el campo y dice: yo nunca tomo vino, ¿y de qué será eso? Pero el placer que usted puede sentir con el café, cuando usted dice: es que ese café, qué rico, ya tengo que parar porque alguien abrió en el campo, aroma. La gente trabajando, ¿verdad? Entonces, hijo de puña, está haciendo frío. Hablemos de una zona como Cartago. En un termo, un poco de café, lo abre, uy, qué rico que huele, ¿va? Entonces, eso como que corta. El cerebro manda un aviso, es hora de un aperitivo. El vino es algo parecido para los que toman el vino, porque lo ponen, lo huelen, y ya inicia todo un proceso de placer. Y recordemos que el placer siempre debe estar asociado a la nutrición. No son cosas separadas, ¿verdad? En profesiones a veces estamos realmente separados. Los chefs haciendo maravillas e inventos por un lado, los nutricionistas ahí haciendo los cálculos del balance y todo. Pero la verdadera comida lleva inmerso todo, claro. Desde el que lo compra, lo cultiva, el que lo calcula, que puede ser la nutricionista, el chef que le pone aquellos aromas, y cuando usted se sienta a la mesa, aquello es una delicia. Igual puede ser una mamá o una mujer joven que en 10, 15 minutos hace una comida muy sabrosa en la casa, gente que tiene muchísimas habilidades para eso, y entonces el vino podría ser un complemento armonioso desde el punto de vista nutricional. Y doctora, después de que usted nos comenta todos estos beneficios que tiene el vino, sabemos que en muchos países, ¿verdad?, el Mediterráneo, por ahí, Europa, Argentina, la costumbre es tomarse una copa de vino después del almuerzo o de la cena, todos los días. En Costa Rica no es el mismo caso. ¿Cómo podríamos, o cada cuántas veces a la semana podemos tomar vino para tener estos beneficios? Porque usted habla que da bastante protección a todo el organismo. Esa es una pregunta tan interesante y no hay una sola respuesta. Y parece que la respuesta es individual, pero las guías alimentarias, por ejemplo, en Estados Unidos indican, hay un documento del año 2005 donde dice: ya tenemos la dosis de vino que debe tomar un hombre y la dosis de vino que debe tomar una mujer. Entonces dicen, la mujer, una medida, la medida es de 5 onzas, son 148, 150 mililitros. Un vaso son 250, casi 2/3 partes de un vaso, un poquito menos. Entonces dice, y el hombre 2. Pero por allá en el Mediterráneo, los europeos, aparecen otras dosis.
y dicen 2 las mujeres y 4 los hombres. Y más estudios sobre consumo real de vino muestran una botella de vino diario en algunas poblaciones y gente joven. Entonces es como difícil. ¿Por qué razón? Porque en alimentos pasa algo muy interesante, todo se suma. Porque yo puedo decir, sí, está bien, yo me tomo yo soy mujer, voy a cenar con una copita de vino, esto me relaja, pero ya había almorzado con cerveza. Entonces se suma. Y se puede volver el efecto beneficioso por perjudicial, porque como los ticos somos muy bandidos. ¿Sabe qué pasa? Ahorita cuando uno ve que a una población le funciona algo, uno coge los pedazos, como a pedazos, ¿verdad? Entonces dice, uy, qué bueno que es el vino, entonces me traigo el vino, pero no me traigo ni los tomates, ni los ajos, ni las pastas de la costa mediterránea, ni me traigo los zapallitos y todos estas como tipo de ayotes, ¿verdad? Que son muy variados. No me traigo los pescados, porque no los tenemos aquí, de aguas profundas, que son sobre todo en la parte de La Coruña, allá arriba, que es un lugar preciosísimo, ahí está muy frío, entonces ahí pueden obtenerse peces con unos ácidos grasos excelentes. Entonces uno se trae pedazos y pedazos. Por eso es que a veces vemos gente que dice, yo leí que comerse 5 nueces diarias es maravilloso porque eso lo hacen en la costa mediterránea o por allá. Entonces yo lo voy a poner, pero junto a eso sigo comiendo la natilla y todo lo demás, estoy aumentando el total de calorías y me voy a afectar. Uno tiene que hacer una negociación. O me tomo una cosa o me tomo la otra. Si voy a tomar el vino, pues eso es. Si lo voy a acompañar con cosas mediterráneas, ok, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Dónde está el balance? ¿Y quién dice que nuestra alimentación no es alta en antioxidantes? Es más, le voy a dar uno de los frescos que podríamos decir que compiten con la uva en capacidad antioxidante. Le puedo dar 2. Adelante. ¿Los quiere? Por favor. El fresco de mora y el fresco de cas. Ay, ve. Y eso tienen es algo... una capacidad antioxidante increíble. Qué delicia. Y una mora, ¿a quién no le gusta una mora? Ay, a todo el mundo. Hasta con leche. Y refrescante, muy refrescante. Y rica, y tiene la espumita, y en el momento, ¿verdad? Cuando uno está licuadora así, que se empieza a poner moradita, qué rico, ¿sabe? Muy fácil de hacer también. Es muy fácil, y se puede congelar. Claro. Y recordemos que la congelación conserva vitaminas, entonces no es lo mismo que la temperatura. Entonces, ¿verdad? Y uno puede comprar moras, las lava, las mete en bolsitas aparte, las tiene en el refrigerador y las va sacando de acuerdo a las necesidades. Entonces uno puede disfrutar de una bebida con gran cantidad de antioxidantes. Ahora, hay unos que están haciendo vino sin alcohol. Así es. Que podría ser una alternativa. Que es como el puro jugo de las uvas, ¿verdad? Que es muy concentrado. Es como, no, sabe como igual. Y como la bebida esta de cerveza, ¿cómo es que se llama? La que no tiene alcohol. No sé. La Kaiser, es una marca, pero que se parece y la gente dice, no, es que no creo que no tenga porque me sabe igual, ¿verdad? Entonces con el vino suceden cosas parecidas, ¿sí? No tienen alcohol. Y hay otros estudios, porque la gente sigue investigando todo este arte del vino, hay otros estudios sobre los cultivos orgánicos. Saben que los cultivos orgánicos es no adicionar ningún químico al sembradío de uvas. Incluso la recomendación es usar los mismos residuos de las uvas para alimentar la tierra y irla nutriendo, ¿verdad? Como las cosas que van sobrando de los procesos. Y algunos estudios están mostrando que el resveratrol, que es uno de los antioxidantes más potentes del vino, parece que está en mayores cantidades cuando se maneja de una manera orgánica. Pero estos son estudios de países mediterráneos tratando de mejorar el aporte de esta bebida desde el punto de vista nutricional, no solamente de placer. Perfecto, doctora, son las 9:30 con 30 minutos, vamos a realizar una pausa comercial. Les recordamos a todos nuestros oyentes que pueden hacer sus consultas y comentarios en el perfil de Facebook de Mañana con Monumental y en la línea telefónica 905-222-0000. Hoy estamos conversando con la doctora Ligia Chávez sobre el vino, sus propiedades y aportes a la dieta. Ya volvemos. Llámenos, llámenos, estamos esperando su llamada, es importante, llámenos ya. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Estamos en la sección de nutrición conversando con la doctora Ligia Chávez sobre el vino, las propiedades y los aportes a la dieta, doctora. Y bueno, ya por acá
Tenemos algunos comentarios que nos están dejando nuestros seguidores del perfil de Facebook de Mañana con Monumental. Melissa Webb nos dice: en España se acostumbra en verano a tomar el tinto de verano. A mí me encanta, es vino tinto Merlot con Skirt. No sé si se pronuncia así, pero muchísimas gracias a Melissa por este comentario. Y después Jorge Marín Vargas nos dice: saludos. Después de la Plaza de la Garita, a menos de 1 kilómetro, venden unos vinos riquísimos y que le dan a probar de cada uno. Muchísimas gracias también por sus aportes. Están compartiendo sus experiencias el día de hoy. Y bueno, ya aquí viene la primera pregunta, doctora. Dice Giselle Sánchez Monge: pero no es cierto que el consumo del vino diariamente aumenta de peso. Sí, es una buena pregunta. Podríamos decir que el alcohol, si nosotros empezamos a tomar en cuenta las calorías por onza, podríamos decir que el alcohol tiene alrededor de 7 calorías. ¿Qué significa eso? ¿Cuántas calorías tiene la grasa? 9 calorías. ¿Cuánta es la equivalencia en gramos en carbohidratos? 4, en proteínas 4, en alcohol no es ni carbohidrato ni es proteína, podríamos hablar de 7. Cuando uno ve una tabla de composición de alimentos, ¿verdad? Porque esto que les acabo de decir es una información como confusa, eso no es así como uno lo que lo entienda, porque es muy complicado, pero cuando uno ve una tabla de cuántas calorías tiene una copa, que tiene 150 o tiene 200 o tiene, ¿verdad? Entonces uno empieza a ver ahí, ciertamente tiene calorías. Lógicamente, si yo consumo por día 2000 calorías y decido poner 200 calorías de vino, voy a tener diariamente 220 calorías. Esas 200 extra significa en una semana un aumento de 200 gramos. En el mes sería 2, 4, 6, 800, casi 1 kilo por mes, porque lo estoy poniendo extra. En cualquier alimento que yo voy a introducir, tengo que reducir algo, porque si no, claro que se va a engordar, ella tiene razón. Habría un desbalance en calorías. Por ejemplo, en Francia, que se comen muchos quesos saturados, uno podría decir, bueno, una copa de vino y un camembert o cualquier queso de esos que son grasosos y fermentados, con una galleta de soda, lo que tiene menos calorías es la galleta de soda. Claro. ¿Verdad? Y entonces, pero son tan flacos, ¿qué estarán haciendo? Como si el alcohol se le quemara las grasas por dentro, y eso no es cierto, ¿verdad? Algo de lo otro yo tengo que dejar de comer. Es que no es lo mismo que yo incorpore una bebida, porque puede ser un fresco azucarado, tener las mismas calorías que una copa de vino. Entonces yo digo, no me tomo el fresco y pongo la copa de vino y en mi dieta no se mueve nada, todo sigue siendo lo mismo. Pero sí vale la pena analizarlo, porque esta llamada para esta consulta es valiosísima. En alcoholismo pasa todo lo contrario. Cuando una persona está en estado de alcoholismo, prefiere tomar que comer, y hay pérdidas de muchas cosas, incluso vitaminas, desnutrición, daño hepático. Es otra historia, ¿verdad? Eso tenemos que marcarlo siempre, lo vamos a repetir mucho. El que toma de esa manera desmedida, que no lo puede controlar, no le vamos a recomendar tomar vino. Claro. ¿Verdad? Porque uno podría decir, mira, tiene una cirrosis, que cambie por vino a ver si se... No, eso no es así. Aquí estamos hablando del placer de acompañar una comida con una bebida que tiene alcohol, más o menos un 12%, y que además tiene sustancias que le van a favorecer para proteger el corazón, de cáncer, de Alzheimer, de todo lo que se dice en las investigaciones. Pero también que no me va a, como decimos los ticos, a noquear, que yo llegue a la oficina y cierro la puerta y me duermo encima porque me tomé una copa de vino. Ese balance no sirve. Ahora, recordemos que los horarios son fundamentales, porque no es lo mismo almorzar en 30 minutos, donde usted se tiene que comer la ensalada, masticar bien la carne, comerse el arroz y los frijoles, el picadillo, y la ensalada va de primero, y de postre una fruta, y usted ponga aquellos dientes a trabajar y ya van a tocar, ¿verdad? Y usted tiene que ir y marcar una tarjeta porque tiene 30 minutos para almorzar, y aquel vino tragado, eso no sirve. En realidad, esa es yo no sé qué vamos a hacer los ticos si seguimos comiendo de esa manera tan atropellada.
Porque cuando usted va a ver los horarios en Europa, son hasta 2 horas. 2 horas. Sí. O 3. Sí. Bueno, como en Argentina, todo, que son medios europeos, ¿verdad? Yo es que estaba ahí en cursos de nutrición y Argentina tiene muchos avances en varias áreas del conocimiento, y entonces muy lindo para estudiar y es muy bonito. Y entonces uno ve ahí los horarios y demás, le cierran las tiendas. Igual, usted está en Europa, va a ir a comprar, hay lugares donde está todo cerrado, y la gente se acuesta o sale a correr y usted dice, mira, ese que me atendió en ese lugarcillo, lo vi comiendo por allá, ¿va? Con su buen vino, ahora lo veo descansando, y después lo vi con las tenis dando vuelta y trotando. Bueno, cierran más tarde porque Europa tiene unos horarios más extendidos. Sí, yo me acuerdo estar una vez en España, que eran las 10 de la noche, y yo veía a los chiquillos jugando y era como no sé, yo me quedé como asustada. Si fueran las 6 de la tarde aquí en Costa Rica. No, ¿cuál 6 de la tarde? Como las 3 de la tarde, con aquella claridad. Entonces, pero muy bonito, es que es una cultura, y eso es lo que, cuando uno conoce un país, uno tiene que disfrutar de todas esas cosas, igual como se disfruta cuando usted le dicen, vamos a ir a aquel lugar donde hacen una carne riquísima, ¿verdad? Y usted llega con la mente preparada y hasta que le huele a boñiga, dice uno, mira dónde está el ganado allá, y estoy en Tarbaca o no sé dónde, por allá metido. Cada pueblo tiene ese aroma y ese sabor de la tierra que para nutrirnos bien. Ahora, la obesidad es otra enfermedad. Entonces, ¿qué tira cuando uno come demasiado y no puede parar? Eso es otra enfermedad. Ahí ni el vino, ni San Vino, ni nada, porque es una enfermedad. Doctora, y tampoco no es lo mismo acompañar el vino de las comidas, o sea, no es lo mismo comer y tomar vino que tomar vino con el estómago vacío también. Doctora, y también aquí tenemos otra consulta que está muy relacionada con el tema de hoy. Lidia Alejandra Rivera nos escribe, buenos días, ¿qué beneficios y usos tiene el aceite de semillas de uva? Bueno, precisamente la gente aquí, como estamos hablando del vino, de las uvas, quiere saber sobre todo esto. Entonces, doctora, no sé si... No, yo así, tenerlo a mano y conocerlo, no sé. ¿Le podemos responder? Ahorita sí, sería interesante averiguar un poco y cómo lo consiguió ella, porque me imagino que debe ser un producto caro, ¿verdad? Porque no se produce aquí y habría que ver el valor nutricional. En aceite siempre hay que tener cuidado para saber el nivel de digestibilidad que tiene, y dentro del proceso de extracción si hubo limpieza o no de sustancias. Le voy a dar un ejemplo para que usted ahora coja eso que tiene ahí, le dé la vuelta a la etiqueta. En los alimentos transgénicos, que son tan cuestionados y que hay toda una corriente de en contra de los transgénicos por los problemas relacionados con la salud, la soya es un alimento transgénico en general, es uno de los más conocidos. Pero se saca aceite de soya, y en el aceite de soya no se puede ver lo transgénico porque es la parte proteica y eso es una grasa. Entonces usted no va a tener los efectos. Hasta donde tengo conocimiento, no hay cómo saber si era transgénica o no, porque no le estoy confiriendo nada. O sea, tendría que comerme la soya, la parte de proteica, el alimento, masticarlo y que llegue a mi cuerpo para tener el efecto sobre lo transgénico, porque en el aceite no habría cómo. Y le voy a dar otro ejemplo también muy interesante. La manteca, que es de un coquito, es uno de los alimentos más altos en vitamina A. Es como de color anaranjado. Incluso en Brasil hay una receta que se hace con ese aceite, ya se me olvidó, es como una manteca espesito, y es sabrosísimo, de un valor nutricional impresionante. Pero usted va a decir, pero la manteca es blanca, y se lo quitan. Entonces uno tiene que saber, o sea, no solamente la semilla de uva original, el valor nutricional que tiene, sino mediante el proceso que le quedó y tener la tabla de composición y los usos. En el aceite es muy importante la recomendación de usos. Si es de grado alimentario, pues es para consumo humano. Por supuesto. Pero ¿cuál es la parte crítica en las grasas? ¿Cuál es? ¿A qué temperatura la puedo llevar? Muy importante. Porque uno de los mayores problemas, hablando de oxidación y de radicales libres, que el vino lo que hace es un antioxidante. Cuando hay una sustancia dañina que oxida, otro nombre es radicales libres o radicales, va a hacer un daño.
Resulta que hay aceites que si yo los quemo, cuando se pone negro, que usted dice que hasta que me quedó espeso este comal aquí, está lleno de radicales libres, o sea, la temperatura hizo que las moléculas se dañaran. Entonces, muy importante, semillas de uva, aceite de semillas de uva, que nos está preguntando Lidia, ver para qué usos y qué temperaturas les están recomendando. Perfecto. También nos está escribiendo Shirleni Arroyo, doctora, ¿alguna recomendación? Nos pregunta ella, me está costando conciliar el sueño, tengo 38 años, ¿será que una copita me ayude? ¿Y cuál podría tomar? Gracias y los felicito por el programa, siempre los escucho. Un saludo a usted, Shirleni, muchas gracias por su fiel sintonía. Sí. Hay que analizar muchas cosas que tienen que ver con el sueño. ¿Por qué razón? Porque si yo tengo una preocupación, por ejemplo, que me van a despedir, o cuando uno está preocupado porque su mejor amiga está enferma, o tiene una ruptura de pareja, o tiene un hijo enfermo, o tiene muchas cosas no resueltas, ¿verdad? Que a veces los seres humanos todos nos lo vamos tragando y como si nada, siempre andamos con una sonrisota de oreja a oreja y uno dice la procesión va por dentro. Tengo este problema, esto, abandono de chiquitillo, pero ya yo me hice grande y profesional y a veces usted ve a la gente como tan brava y no sabe de qué, ¿verdad? Y hay historias. Primero hay que analizar eso. Porque el cuerpo necesita descansar 8 horas para tener un día increíblemente activo. O por lo menos 7. Y si hace ejercicio, ya se sabe que el ejercicio hace que las personas duerman mejor. Ve a los chiquillos los fines de semana cuando usted les da una bola y se ponen en un pedazo ahí de patio a jugar y dele. Bueno, caen. Sí. Dice, qué rico, se durmieron temprano y todo. Es más, los tuve que bañar del tierrero como estaban estos chiquillos, ¿no? Y se durmieron felices. Se concilia muy bien el sueño. Puede hacer que no sea nada de eso y que la copita de vino realmente le pueda conciliar, sobre todo cuando uno está muy estresado. Hay gente que se despierta trabajando y dice, uy, me acabo de acordar una idea y la apunta. ¿Cómo está? No, eso no es un sueño profundo. Pudiera ser que la copita de vino le ayude. Bueno, perfecto, doctora. Son las 9 de la mañana con 46 minutos. Nos separamos unos instantes y en minutos volvemos con más. Llámenos llámenos estamos esperando su llamada, es importante, llámenos ya. No me toque el dial porque usted está de mañana con Monumental. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental. ¿Sabía usted que el vino tinto podría reducir la hipertensión, el riesgo de un infarto y un derrame hasta en un 20%? La conclusión se dio luego de una investigación en la que participaron 67 personas entre 55 y 75 años de edad con un alto riesgo de enfermedad cardiovascular. Todos sufrían diabetes o 3 o más factores de riesgo cardiovascular, como hipertensión o alto colesterol. Se dividió a los participantes en 3 grupos y durante 4 semanas debían comer su dieta regular y beber ginebra, vino tinto y vino tinto no alcohólico. Los hombres que participaron en el estudio probaron los 3 programas sucesivamente. Los resultados mostraron que cuando los individuos estaban en la fase que incluía ginebra, no hubo cambios en sus niveles de presión arterial. Cuando el programa incluía vino tinto alcohólico, se observó una reducción pequeña y no muy importante estadísticamente, pero cuando estaba en la fase de vino tinto sin licor, se vio una reducción de casi 6 milímetros de mercurio en la presión sistólica y 2 milímetros de mercurio en la presión diastólica. Esto es equivalente a una potencial reducción del 14% en el riesgo de sufrir infarto y el 20% en el riesgo de un evento cerebrovascular, afirmaron los investigadores. Edición José Pablo Díaz Sandí. Dirección General Randall Rivera Vargas. Le informó Isel Martínez Alfaro para De Mañana con Monumental. Son las 9 de la mañana con 51 minutos. Muchas gracias por estar en sintonía de su revista De Mañana con Monumental. Hoy estamos conversando en compañía de la doctora Ligia Chávez sobre el vino, sus propiedades y aportes a la dieta. Doctora, antes de seguir con las consultas en Facebook, tenemos la llamada de William desde Carretera. Muy buenos días, ¿cómo está, don William? Buenos días. Muy buenos días.
Para las dos, un saludo, como siempre. Gracias. Muy bonito programa y los felicito. Gracias. O sea, uno es un comentario y lo otro es una pregunta. Yo tengo como un paladar dulce para Casi no se escucha. Don William, qué Dígame. pena, vieras que se le entrecorta mucho la llamada, sabemos que va en carretera, vamos a ver si se puede ubicar de alguna forma mejor para poder escuchar su consulta. Adelante nuevamente. Ahí. Es Sí. excelente. Ok, uno es un comentario. Yo tengo como un paladar dulce para el licor y por eso yo creo que nunca he sido tomado porque los licores no me saben ricos. Y pasa lo mismo con el vino, que yo lo siento como amargo y entonces no lo disfruto. No sé si eso es una cuestión de ir aprendiendo a tomar vino, eso por un lado. Lo único que me ha gustado es un vino que se llama La Monja Azul, que es dulce. Entonces, esa es la del comentario. Y lo otro es, en estos tiempos de exámenes de los chiquillos de cuarto, quinto año universitario, cuando tienen estas semanas fuertes de exámenes, ¿qué es lo recomendable en la dieta y qué es lo que no se debe comer en la dieta? Una preguntita. Y la otra, he oído que hay unos tipos de vitamina D que... Vamos a ver, se nos metió la ambulancia. Adelante, don William. Está trabajando, William. ¿Me escucha, sí? Sí, claro que sí. La última comentario es el complejo de vitamina B y es bueno tomarlo en estos momentos de exámenes. Ok, está bien. Gracias. Perfecto, Bueno. don William, muchísimas gracias por su llamada, doctor. Aquí tenemos 3 consultas en una y agradecemos mucho esta Sí. intervención. William lo que necesita es conseguir vino sin licor, porque no es tomador de licor. Y si no, hace jugo de uvas licuado, fresquito, en la casa. Y ya, no. Con no se semillitas y sí, todo, ojalá. No, sí, de todas formas, no le saque las semillas cuando hace el licuado, para que logre sacar del centro de la semilla la capacidad antioxidante, que ahí está muy concentrada. Y bueno, no importa que no le guste el licor, si no le gusta, no se preocupe. No tiene que cambiar esa conducta. Un día vi un paciente que me dice, viera qué problema, a mí yo nunca he tomado licor, pero yo iba a reuniones y todo el mundo decía, pues un alto ejecutivo, ay, pero como este muchacho no toma, ay, ve, que ya aprendí a tomar whisky. Entonces ahora siempre tomo whisky porque me da una pena que ir a un lugar y me ofrecen lo mejor y es que a mí no me gusta. Es que uno no debe forzarse a tomar alcohol, si no le gusta, pues no lo tome y se acabó. Aquí estamos hablando de alguien que le gusta. Si usted se toma el vino y arruga la cara, ya desde ahí no funciona, ¿verdad? Así es que no se preocupen en eso. Con respecto a los chiquillos cuando están en exámenes, eso es muy interesante de una familia, porque en una familia el problema de uno es problema de todos. Eso es una familia, porque las cosas se resuelven con la colaboración de todos. Cuando los niños están en exámenes, obviamente el papá no se va a acostar a medianoche oyendo música, porque eso es trabajo en equipo, solidaridad. Con respecto a los alimentos, igual, todos deben de comer sano. ¿Qué no les recomiendo? En épocas de exámenes y que uno necesita que los muchachos estén más concentrados, no les recomiendo ni gaseosas, ni confites, ni palomitas de maíz, ni ese montón de cosas que son como distractores de la concentración y calmantes de la ansiedad. No debemos de enseñarle a los niños que cuando está demasiado asustado tiene que estarse comiendo la bolsa de confites para poder mejorar la concentración, porque eso nos está pasando en la vida adulta. Usted llega al escritorio de una secretaria gordita y le abre la gaveta y ahí están el montón de confites y galletas y un montón de cosas. Cada vez que está asustada, que el jefe la llama, que le pasa algo, que está muy cansada, saca, se come y ya se nivela y sonríe y todo. O sea, no podemos tener esos hábitos. Y tengan mucho cuidado con el espacio libre. Los niños cuando están en exámenes necesitan tiempo libre. Es la parte de recreación para que mejore la concentración en el estudio. No deben ser actividades de televisión o juegos o videojuegos, sino que tiene que ser distractores que permitan un poco el movimiento físico. Por ejemplo, si es una casa pequeña y hay una cochera, hacer una rayuela. Entonces, igual como en las escuelas, usted lleva 40 minutos estudiando, recreo, porque tiene examen, vamos a hacer un recreo de 5 o 10 minutos, donde va a ir a jugar rayuela
son 3 chiquillos, los 3 pasan, ahora un fresquito, una galleta, unos pedacitos de manzana, lávense las manitas, los dientes y ya, hasta música se puede poner, son 10, 15 minutos y otra vez a estudiar. Esas paraditas son muy importantes porque la velocidad de trabajo de un niño y la concentración tiene que ver con que yo pueda sacar esos espacios. Vea que los adultos a veces no nos llegan los mecanismos de control. Una persona puede decir, voy a ir a caminar media hora, y tal vez medio desayunó y se va a caminar y dice, ay, estaba tan lindo el día que me volé 4 horas y ahí llega desmayado, dolor de piernas. Claro. En la noche fue al hospital, le trajeron medicamentos, le dio una insolación, o sea, perdemos. No podemos hacer eso con los niños. Ellos tienen unos mecanismos de orden que hay que respetar en cuanto a hábitos de estudio, alimentación y recreación. Doctora, ¿y lo del complejo de la vitamina B? Todo lo que son vitaminas en los niños tiene que tener el consejo médico, principalmente el consejo del pediatra. La recomendación es dar vitaminas y minerales cuando hay una deficiencia, mientras que se llega a comer bien. No hay o sea, los alimentos tienen todo lo que el cuerpo necesita. Pero un chiquito dice, no me gusta la ensalada y la mamá no lo enseñó, y no me gustan las frutas, y el fresco es una gaseosa, posiblemente anda en deficiencias multicarenciales de vitaminas. Sí, claro. Doctora, tenemos más consultas aquí en el perfil de Facebook de Mañana con Monumental. Ronald Carranza nos escribe, buenos días, una consulta. Todos los días mezclo en el cereal 7 u 8 moras. ¿Esto puede causar los mismos efectos antioxidantes recomendados del vino? Claro que sí. A mí me encanta la gente creativa, y en la cocina hay que hacer así, hay que ser creativo y hacer esta mezcla. Imagínense el cereal que es blanquillo y seguro le pone leche, pero pone unas moritas ahí. Incluso hay algunos que se comen el cereal con las moras y rebanadas de banano, y a la par se toma el vaso de leche, y entonces no va mezclando para que le queden los colores ahí y la mora no suelte el color, que hay gente que no le gusta. Entonces eso es una maravilla. Por supuesto que tiene toda la capacidad antioxidante, y no solamente eso, va a tener vitamina C. Excelente. Porque la vitamina C está en los alimentos crudos. Y la vitamina C en el vino no podemos esperar que mediante todos esos procesos se pueda conservar. Eso es muy difícil. Excelente, doctora. Y bueno, se generan más consultas sobre este tema tan interesante. Bueno, hay una que no es del tema. Ajá. Lidia Chinchilla nos dice, buenos días, ¿sería tan amable de decirme cómo es el uso de la vitamina E? Gracias y muchas bendiciones. Gracias a usted, Lidia, por esta consulta tan bonita que nos deja en el perfil de Facebook. Los nutricionistas somos especialistas en vitamina E en alimentos, no en dosis, podríamos decir medicamentosas, o sea, con propósitos para restablecer algo. En los foros que yo he estado sobre dosis de vitamina E, los estudios son muy contradictorios. Algunos con grandes toxicidades a nivel hepático. ¿Por qué? Porque la vitamina E es una vitamina que se llama liposoluble. Hay 4 vitaminas que se llaman liposoluble. ¿A qué suena esto? Que viven en las grasas. A, D, E y K. Esas vitaminas que son liposolubles se almacenan en el hígado. O sea que si yo estoy tomando sobredosis de esas vitaminas, se almacenan ahí, y por eso es que se han encontrado algunos daños en el hígado. Si yo tomo sobredosis de vitamina C, las orino porque se disuelven en agua. Entonces, el uso de vitaminas tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué razón? Porque las que son de naturaleza grasosa podrían ocasionar algún nivel de toxicidad. Esto que le estoy explicando es sobre el metabolismo. O sea, cuando yo me tomo la vitamina E, ¿qué me está pasando? En alimentos es muy difícil, porque nosotros no podemos encontrar un alimento que diga tiene unas requetedosis de vitamina E, que más bien tengo que espaciar su consumo porque el hígado se me va a afectar. En alimentos no sucede eso. Por eso es que el alimento da vida, y la recomendación sobre suplementación de vitamina E tiene que ser muy guiada. Hay estudios que han mostrado, por ejemplo, en ratones de experimentación, que cuando se suprime la vitamina E, las ratas no quedan embarazadas. Entonces pareciera que tiene que ver con el metabolismo de la reproducción y no sé qué. Entonces los ginecólogos a veces recomiendan, cuando están bajo
bajo ciertas cosas muy lindas, pero son de un cuidado individual, de una dosis para esta persona y que la vamos siguiendo a ver si el embarazo, cuando han habido pérdidas y para fortalecer ciertas áreas. Algunos han trabajado la parte de mamas cuando hay quistes y entonces pudiera ser que la vitamina E tenga darle una dosis más, pueda tener un antes y un después, pero eso es un tratamiento que se ve cómo va, pero así uno de buenas a primeras, dicen que la vitamina E es buenísima para el pelo, voy a pasar y compro. Esa es la conducta que no debemos tener, sino totalmente guiado por un profesional. Doctora, ya son las 10 de la mañana con 2 minutos, pero ya. Vamos a robarnos unos minutitos más porque hay una consulta muy bonita que nos están dejando acá a nivel privado. Nos escribe una oyente: buenos días, mi pregunta es para la doctora. ¿Una persona diagnosticada con epilepsia puede tomar vino? No, sobre todo por la interacción con el medicamento. Eso es en términos generales. Uno podría revisar qué tipo de medicamento tiene, si ya tiene historia de tomar, porque en esto hay mucha tela que cortar. Hay gente con epilepsia que toma licor desde hace 1000 años y entonces nunca le ha pasado nada. Y el medicamento no ha sufrido ningún acontecimiento, porque el diagnóstico de epilepsia es un diagnóstico donde la persona se le dice, sí, usted padece de tal cosa, use tal medicamento y no vuelve a tener un evento más. O sea, dice, tengo 10 años de que a mí no me pasa nada y yo siempre me tomo una cervecita, un whisky, y es parte de mi estilo de vida, y entonces eso se podría sustituir por vino, pero siempre hay que ser muy cuidadoso en dar la recomendación porque hay que ver cómo está la persona, ¿verdad? Y hay drogas que interactúan. El alcohol sigue siendo alcohol, aunque venga del vino, y podría interactuar con el medicamento. Y doctora, aprovechando esta consulta, ¿qué pasa con las personas diabéticas que quieren tomar vino? Eso es muy interesante porque hay una fábrica de vino en América del Sur que puso un sello que dice recomendado para diabéticos. Es muy interesante porque al diabético le puede pasar tantísimas cosas con el consumo de licor. Por ejemplo, algunos les ocasiona unos bajonazos increíbles, como los diabéticos tipo 1 cuando se hacen adolescentes y se van de fiesta y empiezan a tomar licor y caen. A veces está relacionado con hipoglicemias. En otros casos está relacionado en diabéticos tipo 2, sobre todo acompañados de obesidad, relacionados con una hipertensión, y tienen un dolor de cabeza terrible, y entonces dice, el vino me cayó mal, el licor me cayó mal, y no, es una hipertensión ocasionada por un consumo excesivo de otros alimentos asociados con el alcohol. En algunos casos, por ejemplo, las personas que tienen gota, cuando toman sus medicamentos y lo mezclan con vino o cualquier otra bebida, el medicamento no actúa igual y entonces pueden pasar por crisis. Hay que individualizar, ¿verdad? Hay que individualizar porque para que un diabético pueda tener los beneficios del vino, uno tendría que decir, ok, el desayuno tiene que ser maravilloso, el horario, controles de glicemia después de las comidas que estén menos de 140, o sea, que a mí me digan, yo soy diabético porque tuve un diagnóstico, pero en este momento usted ve mis exámenes y son iguales al no diabético. Ahí podría uno analizar la posibilidad de incluir el vino como una bebida protectora y que para que lo disfrute, pero es todo un paquete completo. No, si yo soy panzón, gordillo, hipertenso, colesterol alto y diabético no controlado, amanezco en 200 y a veces hago crisis, no se puede. No se puede. Doctora, 10 de la mañana con 5 minutos. Nos tenemos que ir. Ay, sí, muchísimas gracias por esta charla tan valiosa que nos brindó el día de hoy. Con mucho gusto, Laurita, que tengan un buen día. Gracias, igualmente, doctora. 10 de la mañana con 5 minutos, vamos a hacer una pausa comercial y al volver estaremos conversando con la doctora María Luisa Ávila sobre el dengue en los niños. Ya volvemos.